No podemos precisar el año, pero quizás entre 1880, 1882, 1883, un Freud, un joven, Sigmund Freud, empieza a estudiar una serie de artículos acerca de una sustancia hasta entonces prácticamente desconocida, la cocaína. Freud, lector voraz, investigador apasionado, se mete de lleno para ahondar, para profundizar en el estudio de una sustancia a la cual le encontrará, y no voy a exagerar con esta calificación, propiedades mágicas. Fruto de estos primeros e intensísimos estudios es el artículo Über Coca, sobre la coca, de 1884. Artículo que en una de sus cartas a su mujer, Marta, Freud lo calificó como un cántico de gloria a la cocaína. Porque como los oyentes sabrán, Freud le daba la merluza con todo. Pero no solamente le daba la merluza con todo, sino que pretendía a través de ella hacerse un nombre en la comunidad científica. Insisto que estamos hablando de un periodo en el cual la cocaína tenía un escaso conocimiento y desde el punto de vista científico tendríamos que decir que Freud es el primero que introduce a la cocaína en la medicina. Este es uno de los objetivos de su artículo sobre la coca, que es un artículo con una curiosa mezcla de rigurosidad teórica y apología mágica. Apología mágica sobre los prodigios de esta maravillosa sustancia. Yo no la estoy adjetivando así simplemente por un amor a Blanquita, sino porque es el mismo Freud el que utiliza estas calificaciones. Estudia también en este artículo su acción estimulante, su acción analgésica, y se destaca en este estudio los efectos subjetivos que explora Freud que nos puede provocar la cocaína. Pero vamos a describir los campos de aplicación extraídos de este texto freudiano, en donde la cocaína puede funcionar. Según el padre del psicoanálisis, atención a los psicoanalistas para que apliquen estas teorías en su campo. 1. Como estimulante. Ustedes psicoanalistas que tienen una vida bastante aburrida, como estimulante la cocaína va bien. 2. Para los trastornos gástricos, me parece que ya no. 3. Para la caquexia, que es la pérdida de fuerza y de reservas alimentarias. Bueno, un paréntesis. La mujer de Freud, Marta, tenía problemas alimentarios y Freud, ¿qué le recomendaba? Que tomara cocaína. 4. Para la cura a morfinómanos y alcohólicos. 5. En aplicaciones locales. Y 6 como afrodisíaco sexual. Algunos dicen que funciona la cocaína como afrodisíaco sexual. Lo cierto es que eso no está comprobado. Este primer texto, este cántico de gloria a la cocaína en 1884, va a ser proseguido por un texto de 1885, que es su complementario, llamado Contribución al conocimiento de los efectos de la cocaína, escrito por el mismo Freud. Habíamos dicho que el texto anterior estudiaba, entre otros aspectos, los efectos subjetivos, y acá vamos a encontrar los efectos objetivos. Entonces Freud utiliza una serie de aparatos de medición y vamos a encontrar una serie de cuadros muy interesantes donde aparece destacada la palabra colocación. Entonces Freud describe una colocación a tal hora del día, empieza a describir los distintos efectos, las distintas reacciones, lo hace con pacientes, lo hace con médicos. En aquel momento los médicos, como ahora,
eran bastante curiosos de probar sustancias, salvo los médicos de la televisión que parece que no experimentan nada más que con el miedo ajeno. Entonces, son dos textos complementarios, que en uno tenemos los 6 campos de aplicación descriptos, pero fundamentalmente el efecto subjetivo, donde Freud describe en él mismo cómo le afectaba la cocaína, de eso también vamos a hablar, y en el segundo, los efectos objetivos. Un tercer texto y el último, de 1887, llamado de manera sugestiva Anhelo y temor de la cocaína. Y en parte es un texto esgrimido contra los que critican el uso de la sustancia. Entre otros, Louis Lewin, un farmacólogo importantísimo, creo que es uno de los fundadores de la farmacología, quien llamó de manera totalmente irresponsable a la cocaína el tercer azote de la humanidad. Los 2 primeros, según este tarambana, fueron el opio y el alcohol. Bueno, un enemigo de este programa, Louis Lewin, no tanto como Platón, pero ahí nomás, ¿eh? Bueno, Freud, en Anhelo y temor de la cocaína, defiende no solo el uso de la cocaína, habla del uso, y también vamos a conversar sobre esto, del uso del consumo personal, lo que llamaríamos el consumo personal, sino que lo defiende para tratar terapéuticamente casos de hipocondría, neurastenia e histeria. La pregunta sería, ¿para qué nos sirve la cocaína según Freud, ¿no? Pero lo interesante es que Freud es de la escuela de Baudelaire, de De Quincey, de Huxley, de Castaneda, hombres que al menos en una juventud han decidido ir a fondo con la experimentación. La experimentación no solo teórica, sino en su propia corporalidad. Está demostrado que Freud ha consumido, como anticipé recién, cocaína y ha consumido, les diría, asiduamente, por decirlo de manera elegante. Le daba a la cosa todos los días y fue durante casi 10 años. Pero lo interesante es que en el primer artículo, cuando describe los efectos subjetivos de la sustancia, seguramente lo hace inspirado en sus propios viajes. Y tenemos algunos testimonios del mismo Freud en las cartas que le mandaba a su mujer respecto de los efectos que él sentía, no contando los efectos, pero sí hablando de manera muy cotidiana sobre la cocaína. Por ejemplo, el 18 de enero de 1886, él cuenta que va a ir a una reunión en donde se viste de la siguiente manera: corbata blanca, guantes blancos, bueno, obsesionado con el color de la cocaína, y hasta camisa nueva, un cuidadoso cepillado de los cabellos que me quedan muy bien, un poco de cocaína para desatarme la lengua. Esto se repite en varias cartas donde Freud dice que la cocaína lo ponía locuaz. Otra carta también de 1886, Freud le dice a su mujer: el poquito de cocaína que acabo de tomar me está poniendo locuaz, mujercita mía. Seguiré escribiendo y comentaré tus críticas contra este pobre desdichado. Y empieza a filosofar ahí Freud, empieza a filosofar largamente acerca de sus sentimientos. Y en la misma carta vuelve a mencionar: aquí estoy haciéndote confesiones tontas, querida mía, y sin motivo alguno, como no sea que la cocaína me hace hablar mucho. Bueno, claramente acá hay varios ejemplos de lo que es el efecto de locuacidad. Freud dice que la cocaína nos ayuda, vamos a ponernos también a nosotros, a ser locuaces, pero sin perder lucidez y sin perder una especie de tonicidad anímica. Lo compara con el alcohol. Lo compara con el alcohol que podríamos añadir nosotros que es un depresor, o como diría Escotado, un fármaco de paz.
En cambio, la cocaína es un fármaco estimulante, un fármaco energizante, pero también la utilizaba para combatir su propia depresión, su propia neurastenia, habíamos dicho. Locuacidad, resumiendo, la cocaína para Freud hacía soportables ciertos eventos sociales, por ejemplo, reuniones familiares o algunas cosas un poco pesadas. Bueno, una colocación, como diría Freud, nos puede ayudar. Depresiones y bueno, padecimientos estomacales, no, la verdad que no. Y, y tampoco, y tampoco puntualmente casos de neurastenia, de hipocondría. Pero Freud es muy preciso sobre los efectos. Ha escrito también en este mismo texto sobre la coca, he comprobado en mí mismo unas 12 veces este efecto de la coca que suprime el hambre, el sueño y la fatiga, y permite acentuar el esfuerzo intelectual. En otro momento, hablando otra vez sobre el carácter estimulante de la coca, todas las opiniones concuerdan en que la euforia despertada por la coca no va seguida de ningún estado de lasitud, de ningún tipo de depresión. Hay un texto interesante que se llama Freud y la cocaína y plantea que Freud usó esta sustancia como un transformador, capaz de convertir la libido retenida en energía disponible productivamente. Es decir, al menos en estos años, para Freud la cocaína fue un dispositivo químico de sublimación. La sublimación va a ser un concepto bastante desarrollado para el psicoanálisis. Pero aquí tenemos varios puntos para resumir esta primera charla. La sed de trascendencia de Freud, que quería hacerse un nombre con la cocaína. De hecho, hay uno de los sueños, en la interpretación de los sueños, en donde él cuenta que tiene un episodio onírico donde aparece representado como uno de los 3 grandes hombres de la cocaína en Europa, la intuición de meterse a fondo con una sustancia, el uso recreativo de la cocaína. De hecho, uno de los más feroces críticos del Freud cocainómano, Freud cocainómano lo decimos de manera chistosa, le imputa o le achaca a Freud haber sido el principal responsable del uso recreativo de la cocaína. O sea que no solamente la introduce en la medicina, sino que también la introduce como concepto de uso recreativo. Otro punto es la experimentación con uno mismo. Y otro punto, el consumo personal. Así que a la historia de la cocucha, Freud le ha aportado mucho. Pero ¿por qué terminó este affair, este romance de Freud con la cocaína? ¿O por qué Freud desistió del empleo de la cocaína desde lo terapéutico hasta lo personal, hasta la esfera del consumo personal? En principio, la cocaína, según algunos médicos, Freud entre ellos, podía ser usada para combatir la adicción a la morfina. Y lo cierto es que luego de algunas pruebas, muchos de los que consumían de manera abusiva
la morfina terminaron en un consumo excesivo de la cocaína. Otro punto que disuadió a Freud de no emplear la cocaína es la muerte de un amigo suyo, Fleich, quien murió, según el mismo Freud cuenta en la interpretación de los sueños, analizando un sueño donde aparecen estas cuestiones, murió por el uso excesivo de esta sustancia. Las críticas, otro punto, que muchos médicos le propinaron a Freud, también deben haber hecho mella en un teórico que quería hacerse con un lugar en la comunidad científica. También hay que derribar este mito de Freud enfrentado a la comunidad científica. Lo cierto es que Freud quería pertenecer a la comunidad científica. Por otro lado, tenemos que hablar también del fracaso terapéutico de la cocaína. No sirvió ni para las neurosis, ni para las hipocondrías o hipocondrias, ni para las histerias. Y también hay un punto muy central en esto, y es que a Freud, más que una sustancia, le interesa el alma, la mente. Estas preguntas las hago porque en aquel momento Freud ni siquiera había encontrado una denominación de lo que después él mismo llamó, una denominación para lo que él después mismo llamó el aparato psíquico. Quizás a Freud no le interesaba tanto una sustancia, sino los efectos en lo psíquico de una determinada sustancia. Y cuando él termina el affair con la cocaína, ya se va a meter de lleno con los métodos terapéuticos de Charcot, con la hipnosis, con la sugestión, y más adelante, en 1899, va a escribir La interpretación de los sueños, en donde hay un primer sueño, que es el sueño de la inyección de Irma, donde podemos espiar un poquito algunas trastiendas biográficas y también el fracaso de Freud con la cocaína y cierto sentimiento de culpa que él experimenta por haber probado con esta sustancia en los efectos nocivos de algunos de sus pacientes. Pero vamos a hacer un poquito de historia respecto de la cocaína. Y con la cocaína ha pasado lo que ha sucedido también con el opio, con la morfina, con la heroína. Se comenzó por difundirla de manera masiva, luego se empieza a descubrir una potencial nocividad, luego se empieza a restringir su venta, luego se la prohíbe y por último se la conmina a los destinos del mercado negro. Pero lo cierto es que sería interesante hablar un poquito de la historia de esta sustancia, que al menos en Occidente podría empezar a través de un libro de Nicolás Monardes llamado Historia medicinal de las cosas que se traen de nuestras Indias occidentales que sirven en medicina. Bueno, los conquistadores tenían una gran capacidad para titular. Es un texto publicado en Sevilla en 1565, en el cual se menciona por primera vez al arbusto de coca. La palabra coca proviene del quechua. Arbusto al que el sueco Linneo asignó la denominación latina, porque no vamos a usar quechua, sino que tenemos que usar latinos, el idioma latín, nosotros los occidentales, lo llamó Erythrocilum coca en el siglo XVIII. Etimológicamente, esta palabra hace referencia al aspecto rojizo, eritro, de su corteza, xilon. Bueno, el cocalero es un arbusto. Es un arbusto que crece de modo espontáneo en regiones tropicales y subtropicales. Lo encontramos principalmente en los países hermanos de Colombia, Bolivia, Perú, Ecuador y Chile. Hay que decir que todas las partes del arbusto de la coca contienen alcaloides. Si bien su mayor concentración se halla en las hojas. Bueno, hay muchísimas historias de los incas
que mascaban coca. Pero lo cierto es que más allá de ciertas anécdotas que nos podrían ayudar a pensar el marco cultural, lo que Escotado llama el marco cultural de lo que es el consumo de una sustancia, es decir, no es lo mismo un inca mascando coca, un sacerdote mascando de manera continuada, tratando de encontrar un ámbito sagrado, que una persona que ingiere o inhala cocaína del mercado negro en el año 2018. Lo cierto es que más allá de estas cuestiones, son los conquistadores españoles quienes en el Segundo Concilio de Lima, año 1569, liberaron tanto el cultivo del cocalero como la masticación de sus hojas. Y cómo se manejaban los españoles en todo, prácticamente, también en esto, quizá lo hicieron por interés. Se sabía que la masticación de la coca anulaba el hambre, anulaba la fatiga. Fíjense que en la charla anterior también dije que Freud consideraba como uno de los efectos de la coca la supresión del hambre y de la fatiga. De esta manera los indígenas podían trabajar en condiciones más extremas y a mayor altitud. Bueno, este fenómeno de la masticación de la coca se hizo muy popular, muy popular. El químico prusiano Friedrich Gaedtke aisló un principio activo de la planta en el año 1885 y se trataba de una sustancia oleosa procedente de un residuo destilado del extracto de hoja de coca. Y por último, en el año 1859, Albert Niemann, de la Universidad de Göttingen, Baja Sajonia, caracterizó la sustancia, el principio activo de las hojas de coca, es decir, la cocaína. En el año 1880, un médico ruso de una universidad de Baviera se autoinyectó por vía subcutánea cocaína y observó una subsiguiente, y lo cito, insensibilidad a los alfilerazos. Así lo explico. De esta manera se descubre la propiedad anestésica de la cocaína. Entonces acá tenemos dos propiedades. La anestésica, que la descubre este valiente médico ruso, y por otro lado la evidente capacidad para estimular la función cerebral, las funciones cerebrales. Y acá aparece también la idea que se populariza en aquel entonces de que la cocaína puede servir para tratar la adicción a la morfina. La morfina había alcanzado una enorme circulación porque era usada entre los soldados durante la Guerra de Secesión, entre el año 1861 y 1865. Bueno, es en este contexto que hay que entender también la intervención de Freud. Pero lo cierto es que la historia de la cocaína, hasta antes de su prohibición, es bastante curiosa, porque, señoras y señores, hubo cocaína más allá de Freud, aunque desde el punto de vista legal no mucho. En los últimos años del siglo XIX hubo un vino, el vino Mariani, una preparación de hojas de coca fermentadas, un vino sublime que contó con la aprobación de un pontífice, del pontífice León XIII, quien lo definió como un tónico para el cuerpo y para la mente. Bueno, también sabemos que la Coca-Cola utilizaba el destilado, creo, uno de los destilados de la cocaína para su preparación inicial, hasta, si no me equivoco, los primeros años del siglo XX, de ahí el nombre Coca-Cola. Después también se utilizó a la cocaína como anestesia local en la oftalmología. Eso se lo debemos a la inventiva de Karl Kohler, amigo personal de Freud, quien presentó unos trabajos en la comunidad científica en el año 1884. Y la cocaína fue considerada por muchos el anestésico electivo en cirugía ocular. Pero esta historia empieza a tener un momento turbio
a fines del siglo XIX, principio del siglo XX, con abusos, campañas antidrogas, ligas de ciudadanos y ciudadanas preocupados. Ya vamos a hablar de los orígenes del prohibicionismo y del prohibicionismo a partir del próximo programa. Pero lo cierto es que en el año 1912 el prohibicionismo presiona de manera tal que se celebra la Convención Internacional del Opio en La Haya. Del opio en La Haya y no del opio en la raya. Que es el primer tratado internacional sobre el control de drogas con una serie de regulaciones y de prohibiciones, entre las cuales se encontraba como objeto la cocaína, entre muchas otras drogas. Entre los años 1914 y 1915, Estados Unidos aplica muchas de estas políticas y con Estados Unidos muchos otros países lo copian. Holanda entre otros, China, Honduras, Noruega. Pero el golpe de gracia lo da Inglaterra en el año 1919, cuando logra incorporar los acuerdos de La Haya dentro del Tratado de Versalles. Tratado que, como bien sabemos, puso fin a la Primera Guerra Mundial. De esta manera se logra que todos los países pongan el gancho al experimento moral que había sido propuesto en la Convención de La Haya en 1912. Este experimento prohibicionista es sin ningún lugar a dudas un experimento macabro, un experimento moralista, quizás de los peores junto con el cristianismo que hemos padecido. Y en el caso de la cocaína, se ha llegado hasta un extremo y a una ridiculez tales que en la Convención Única sobre Estupefacientes en el año 1961 se prohibió el uso libre del consumo de las hojas de coca y se restringió solamente a investigaciones médicas y científicas. El prohibicionismo, un experimento moral terrorífico, un experimento moral que debe acabar ya mismo. Acerca de un indio cacique y de un pirata cojo que ya no coge, o de la triste historia de una derrota. Y un día pasó. Sabina se casó con su novia de hace 1000 años. La ceremonia oficiada por el ministro del Interior español. Aplausos y la emoción en vivo del nano Serrat. Oh, burócratas y poetas envejecidos, funcionarios caretas y ex-reventados recuperados en pleno abrazo de reconciliación. El pirata cojo que ya no coge. El poeta del Mediterráneo que ya no tiene nada personal con las basuras que juegan con cosas sin repuesto. Y otro día pasó. El indio que agitaba al baile en el caos, el indio de la trinchera lisérgica, de la poética en criptograma, del neologismos y lunfardos improvisados, el de los buñuelos de ricota, que vociferaba con Sims sus códigos secretos para que no entrara la cana a los recitales, el indio que ahora está trincherado y protegido por perros asesinos, el indio que ahora sugiere que no jodamos, el indio vuelto cacique y padre piola que pide respetar a las autoridades sanitarias. Y sí, un día pasó, los juguetes se perdieron para siempre, se dejó de meterle mano al culo de la luna. Un día pasó, se tragaron todas las pastillas para no soñar y empezaron a dormir en paz. Y otro día pasó que siguieron los premios de la cultura, los galardones de la legislatura y las ciudadanías ilustres, los laureles arrojados en los pies,
Las fieras se amansaron reconocidas, los cuerpos se agotaron, la guita con su marcha fúnebre, la sociedad con sus buenas costumbres, y el oso, con su animalidad indómita, fue el fogón que inspiró a un empresario garca. «Nos siguen pegando abajo», cantó un explotador frente a sus empleados en una fiesta de fin de año. Y hasta el capitán Beto, con sus derivas cosmológicas y sus modulaciones insólitas entre tango y jazz, se hizo el apodo de un bigote presidente de turno. Cuentan las malas lenguas. Mick Jagger se recibió de economista y se mantiene bien porque hace clases de zumba. ¿Habrá alguno que diga no? ¿Habrá alguno persistiendo en las ansias de infinito? Porque acá somos muchos, ¿eh? No lo creerían. Muchos tenemos ganas de llorar frente a gestos épicos. Muchos estamos tan sedientos. Muchos estamos locos, locos, ni nos importa un carajo sus valores y su cagazo. Y a muchos, la verdad, nos tiene sin cuidado lo que tengan para decir. Son monigotes, mercachifles, encima vueltos antimerca. Muchos no compramos su buzón. No digan que le vendieron el alma al diablo. Ustedes firmaron contrato con Dios. Y el de arriba les garpa muy bien. Se les ve en su sonrisa. ¿Para qué ocultarlo, muchaches? En fin, suerte con sus matrimonios, con sus propiedades, con sus depresiones, con sus tedios, con sus muertes. Se soñaron pirómanos. Despertaron congelados en cubeteras. Fueron alguna pesadilla de los poderosos. Ahora son opiáceos que reparten en las escuelas. Y hasta Cristian Castro les puede bancar la parada. Y es que este amor es azul, como el mar azul. Y por si fuera poco, en medio de tanto dolor, el Piti le disparó a un gil y ahora engorda un silencio aterrador, ensombrecido en la cárcel. Víctor Dupont. Joaquín Sabina está muy feliz, se lo ve realmente muy calmado, muy tranquilo. ¿Cómo estás? Estoy muy saludable, es decir, bastante más aburrido que antes. Estás mejor, se te ve mejor, todos te dicen eso, ¿no? Todos me dicen eso, pero yo me encuentro mucho peor. ¿Por qué? Con una terrible nostalgia de los excesos.